¿Sabes cuáles son las profecías de Nostradamus? Música. Adoras la primera gran profecía de Nostradamus. Música. Estamos hablando de una guerra mundial que probablemente comienza con el conflicto que estamos viendo hasta ahora entre Rusia y Ucrania. Según Nostradamus, esta guerra que empezó siendo un conflicto más pequeño, en realidad se volverá mucho más grande. Su profecía dice que algunas ciudades de Francia se salvarán, pero, entre ellas, París no se salvará. Así que, aquí tenemos una primera profecía aterradora de lo que él escribió hace muchos años. La segunda profecía, muy interesante, tiene que ver con el planeta Marte. Mira, ya te contaré más. Nostradamus vivió en los años 1500, estamos hablando de hace más de 500 años, y lo que dice es que habrá una falla de luz en Marte. ¿Qué puede significar esto? Curiosamente, la NASA ha mostrado mucho interés en Marte. Puedes ver imágenes en Internet de satélites y robots que han llegado a Marte y que ya nos ofrecen imágenes muy claras de este planeta, que está siendo cada vez más estudiado. Es muy interesante que se esté programando un viaje humano a Marte con varios objetivos, desde experimentos científicos hasta evaluar si es posible que un ser humano viva allí, crear una estación espacial en Marte, y así sucesivamente. A partir de las predicciones de Nostradamus, algunas personas piensan que la falla de luz ocurrirá en Marte. ¿Será que él predijo que el cohete que irá a Marte será destruido? ¿O será exactamente lo contrario, que la falla de luz se refiere al hecho de que un cohete humano llegue allí? Esto, por sí solo, sería una falla para Marte, que era un lugar completamente inhabitable, y de repente el ser humano logra llegar allí. Es una falla de luz, porque ¿quién sabe qué acabarán haciendo los humanos en Marte? Pero las profecías de Nostradamus para este año no terminan aquí. Una de las profecías interesantes es que habrá un cambio de papa en la Iglesia Católica. Mira, unas horas antes del final del año pasado, falleció Benedicto VI. El papa actual tiene 86 años, y hay rumores de que realmente no está en buen estado de salud. Entonces, ¿será esta la profecía de un cambio no solo de papa, sino de algo un poco más radical? Como si no fuera suficiente, Nostradamus plantea la teoría de una posible alianza entre Rusia y China que intentaría cambiar el poder económico, militar y político del mundo. Muchos estrategas temen este movimiento porque sabemos que China, hoy en día, es el país más habitado del mundo y tiene una economía muy fuerte que influye en todo el planeta. Por otro lado, se suma el poder ya existente de Rusia, que también es una nación muy grande y poderosa. ¿Habrá una nueva alianza? Esa alianza llevará a un nuevo sistema político y económico que derrocará a Estados Unidos. ¿Es esto lo que Nostradamus estaba diciendo? Podemos conectar esta teoría con otra profecía en la que él afirma que este año el precio del trigo subirá tanto que una persona terminará comiendo a su vecino. Nadie piensa que él hablaba de canibalismo literalmente, sino que habrá un momento de hambre tan grande debido a la inflación y a la falta de alimentos que las personas comenzarán a robarse unas a otras. En fin, el mundo se convertirá en un caos por eso. Entonces, estas son algunas de las principales predicciones y profecías de Nostradamus para el año que está comenzando. Si no sabes quién era Nostradamus, su nombre original era Michel de Nostredame, pero terminó siendo conocido como Nostradamus. Nació en 1503. Era médico, astrólogo y vidente de grandes personalidades en Francia. También fue farmacéutico, y ya hacia el final de su vida, escribió un gran libro de profecías. Caminando más hacia el final de su vida, escribió el gran libro de profecías. Es un libro que contiene 942 profecías, y hay personas que, cada año, buscan saber lo que está escrito en el libro de Nostradamus para intentar entender lo que va a suceder. Durante estos años muchas personas afirman, mira, lo que él escribió sucedió exactamente como lo predijo. Este cambio, esta batalla. Y muchos hablan incluso de la muerte de la reina de Inglaterra,
que también habría sido predicha. En fin, varios tipos de profecías que escribió hace más de 500 años. Cuando escribió sus profecías, hubo una reacción mixta. ¿Es un charlatán o realmente posee poderes anormales a través de la astrología? ¿Es realmente un profeta? Él se presentó como una persona vidente y por eso atrajo la atención de personas muy importantes. Así, logró tener un sustento en su vida, que sin embargo no fue muy largo. Intentemos entender esto mejor. ¿Qué dice la Biblia sobre este tipo de casos? En la Biblia encontramos enseñanzas sobre los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? En el libro de Deuteronomio encontramos que, si existe una persona que hace una profecía, y esa profecía no viene de Dios, o si esa profecía no se cumple, entonces estamos ante un profeta falso. También puede ser un profeta falso una persona que intenta usar una supuesta comunicación con Dios para incitar a las personas a hacer idolatría o seguir caminos contrarios a los preceptos bíblicos. ¿Qué sería un profeta verdadero, según la Biblia? Un profeta verdadero es aquel cuyas palabras son claras y suceden exactamente como él dice, de tal forma que no puede fallar ni una sola vez. Cuando vemos personas que son profetas sin ninguna duda en la Biblia, como Jeremías, Isaías, Elías o Eliseo, sabemos que sus profecías ocurrían exactamente como ellos decían. Todas las personas que vivían en esa época los trataban como profetas, y ellos realmente tenían poderes sobrenaturales. Vemos a Elías resucitando a un joven que había fallecido, a Eliseo haciendo lo mismo, y Eliseo siendo capaz de sanar a Naamán de la lepra que tenía. De hecho, la palabra correcta es sanar. Él lo cura de una forma completamente milagrosa y dice exactamente lo que sucederá aquí y allá después. Y vemos que todo lo que dicen realmente sucede. Si comenzamos a aplicar esta idea de Nostradamus a las enseñanzas bíblicas, empezamos a sentir un poco de desconfianza. En la Biblia, el tema de los falsos profetas no es nada nuevo. Uno de los casos más famosos es sobre ese falso profeta que se relata en el libro de los Reyes. Todo comienza con un profeta verdadero, que es enviado por Dios hasta Jeroboam, diciéndole: «Has construido un altar, y sabes que ese altar se desintegrará y se convertirá en cenizas». Esto es una prueba clara de que esto no es la voluntad de Dios. Él le dice esto al rey de Israel. Si recuerdas, Jeroboam fue quien dividió el estado de Israel. El reinado se dividió en el reino de Judá y el reino de Israel, y él construyó un nuevo altar en lugar de Jerusalén para que las personas no fueran allí. Entonces, este profeta verdadero predice todo lo que sucederá. Cuando Jeroboam intenta atacar al profeta, la persona que va a atacarlo se paraliza y su mano se pudre. Ellos entienden que hay un profeta verdadero allí. Este profeta recibe una orden de Dios diciendo: «Irás hasta allí, y no entrarás en la casa de nadie, no comerás la comida de nadie ni beberás agua o vino de ninguna persona». Entonces, Jeroboam invita al profeta a su casa, pero el profeta dice: «No puedo, estoy prohibido de hacer esto por Dios». Cuando está regresando del camino, después de cumplir con la misión divina, ¿qué sucede? Viene un falso profeta y le dice: «Ven a mi casa». El profeta responde: «No puedo, porque Dios me lo prohibió». Y entonces, este falso profeta dice: «Pero yo también soy. El profeta es un ángel de Dios que vino a mí, y me dijo que entraras en mi casa, comieras de mi comida y todo estaría bien». El verdadero profeta creyó, y comió en la casa del falso profeta. Cuando salió, fue atacado por un león, y así murió. Vemos claramente que esa segunda persona era un falso profeta. Intentó usar un poco de su prestigio y la fama que tenía para convencer al profeta verdadero y acabó causando su muerte. Otro caso clásico que vemos en la Biblia sobre un falso profeta es lo que ocurrió con Jeremías. En la época de Jeremías, los caldeos y los babilonios estaban atacando el reino de Israel y iban a dominar Jerusalén.
Jeremías recibe el mensaje bíblico de que, debido a los pecados, Jerusalén será destruida. Sin embargo, en ese momento, aparece una persona que parece justa y piadosa, una persona que parece tener una gran cercanía con Dios, y hace una profecía frente a Jeremías. El nombre de este falso profeta era Hanani, hijo de Asur. Él dice: Jeremías, no hay nada de qué preocuparse. Y en tono de profecía, dice: Dios ha hablado, dentro de 2 años, los babilonios saldrán de aquí, y Jehoacás, el rey que fue secuestrado, regresará a Jerusalén, y el gran templo se mantendrá exactamente donde está, y todo saldrá bien. Al principio, Jeremías observa la forma en que profetiza, su comportamiento, y se pregunta: ¿será él un profeta verdadero? ¿Será su profecía mayor que la mía? ¿Vi algo errado? ¿No interpreté correctamente lo que Dios me dijo? Pero muy pronto, Dios le muestra a Jeremías que no, que él es un falso profeta. ¿Y qué pasó al final? Lo que vemos es que los babilonios atacaron, destruyeron el gran templo, el rey Jehoacás fue asesinado, y toda la profecía de Hanani, hijo de Asur, resultó claramente falsa. Vemos que esto es un pecado muy grave. Lo que sucede es que cuando una persona viene y trata de hacer una profecía, esto fascina a las personas, y ellas dicen: «¡Wow! Estoy frente a alguien que tiene poderes sobrenaturales». Entonces, las personas terminan siguiendo a esa persona, y muchas veces se desvían de los caminos de Dios por esa razón. Una de las profecías que aún debe ocurrir es la profecía del Mesías, que Dios dice que sería una persona que reunirá a todo el pueblo de Israel en la tierra de Israel, que tendrá que reconstruir el gran templo de Jerusalén y hacer que todas las naciones comprendan que solo hay un Dios en el mundo. A lo largo de la historia, muchas personas han afirmado ser el Mesías, o que su maestro, su amigo, era el Mesías. Pero lo que vemos es que hasta hoy, ninguna de estas personas ha cumplido las profecías relativas al Mesías que están en la Biblia. Lo que vemos en el caso de Nostradamus es un charlatán. Nostradamus fue muy inteligente, pero, por otro lado, tiene una ingenuidad. Escribe cosas muy generales. Este año habrá hambre. Sabemos que es muy difícil pensar que en todo el planeta Tierra nadie pase hambre. Entonces puede decir: no quise decir todos los lugares. Habrá hambre. El precio del trigo subirá. Pero esto puede ocurrir en África. Entonces puede decir: entonces allí ocurrió. Mientras que en otros países hay una gran abundancia. Habla sobre guerras, y sabemos que prácticamente nunca ha habido un año en la historia de la humanidad en que no haya naciones en guerra. A veces las guerras duran 7 meses, 2 días, y así sucesivamente. Pero siempre hay alguna guerra. Entonces, si comienzas a observar las llamadas profecías de Nostradamus, lo que te quedará muy claro es que nunca son específicas, y, si intentan serlo, podrás darte cuenta de que no ocurrieron. Algo muy interesante que puedes hacer es entrar a Internet y ver las profecías de Nostradamus del año pasado, y verás que en realidad no ocurrieron al final de cuentas, pero la gente se impresiona. Él es capaz de ver lo que va a suceder dentro de 500 años, dentro de 300 años. Este hombre es fantástico. Entonces, él trató de crear su fama, pero al final, sabemos claramente que Nostradamus no era profeta, no era vidente, y en realidad acaba entrando en la triste categoría de lo que la Biblia llama falsos profetas.